¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano. Desde este momento, todos los números que mueven al mundo, vamos al análisis de ellos, pero también de los rostros que le anteceden. Iniciamos con nuestros titulares. Venezuela se mantiene a la vanguardia por recuperar la gobernabilidad del mercado energético. El presidente Nicolás Maduro sostuvo reunión con el secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, para evaluar el desarrollo del acuerdo petrolero y también establecer nuevas estrategias para este 2018. Organismos financieros del mundo manipulan procedimientos estadísticos y resultados con fines políticos. La cuestión no solo se reduce a la última revelación del Banco Mundial sobre el Doing Business en Chile, también hay otros casos, los vamos a revisar en nuestro expediente económico. Y es oficial, hay nuevo dirigente de la Fed. Hoy Jerome Powell asumió el cargo de ser la mano que mece en la cuna de los mercados internacionales. Y Venezuela y la OPEP se mantienen en la sintonía, en la recuperación de ese mercado energético tan vapuleado en los últimos años. Este lunes el presidente Nicolás Maduro sostuvo una reunión de trabajo con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barquindo, en la que evaluaron el progreso del acuerdo de recorte de petróleo, también las estrategias conjuntas a implementar durante este año en curso para asegurar que se mantenga la fase de estabilización de los precios en primer lugar, pero que también se logre esa tan ansiada y necesaria recuperación de la gobernabilidad del mercado energético. En concreto, el Ejecutivo venezolano comunicó que propondrá oficialmente a los países productores de crudos, miembros y no miembros de la OPEP y que están suscritos también a este acuerdo, a ampliar los mecanismos del Comité de Monitoreo por al menos 5 años más. En ese sentido, también reiteraba el Ejecutivo venezolano que se trata de un acuerdo ganar-ganar para todos los actores del mercado petrolero. Lo decía el presidente Nicolás Maduro, claro, reconociendo que todo se hace bajo la dirección de la OPEP. Barquindo, por su parte, destacó el trabajo del presidente Nicolás Maduro, su liderazgo tan importante en la consolidación de un nuevo acuerdo, cuyo cumplimiento, por cierto, ya ha superado el hito del 100%. Escuchamos cómo lo decía. Y me he comprometido con el secretario general a emplearme a fondo con todos los jefes de Estado de los 24 países productores OPEC y no OPEP para ver más allá, ver el horizonte largo. 2019, 2020, 2021, 2022. Y voy a proponer oficialmente, formalmente, a los socios de la OPEP y a nuestros socios no OPEP que ampliemos los mecanismos del Comité de Monitoreo Conjunto para los próximos años y podamos tomar esa decisión en el segundo semestre de este año. Si estamos ya verificando los logros en la recuperación del mercado petrolero, los grandes beneficios que vienen se pierden de vista en la recuperación del mercado petrolero, de las inversiones y en la estabilidad del precio. For the month of December, we have reached an unprecedented high level of conformity of 129%. Le puedo incluso señalar que para el mes de diciembre del año pasado logramos un hito histórico, ya que se logró una aplicación del acuerdo de más del 129%. And Venezuela, under your able leadership, has played a key role in achieving these high levels of conformity. Y Venezuela, bajo su sabio liderazgo, ha desempeñado un papel clave para que esto se transformara en realidad. Therefore, we have not only turned a historic page in oil,
we are also beginning to write a new chapter in the history of oil. No solamente hemos dado la vuelta a una página de la historia petrolera, sino que hoy, señor presidente, estamos escribiendo un nuevo capítulo de la historia petrolera del mundo. Ahí lo escuchábamos. De modo que esta reunión dio tanto que dio para más también. El presidente venezolano comentó a Barquindo sobre el petro, la criptomoneda venezolana única en su especie por estar respaldada en las reservas probadas energéticas de este país. Vamos a escuchar justamente qué es lo que el presidente Nicolás Maduro le comentó al secretario general de la OPEP. Sobre el tema del petro, la criptomoneda, apenas está iniciando el petro, la criptomoneda. Y yo se la voy a proponer oficialmente a todos los países productores, OPEC y no OPEP, que adoptemos un mecanismo conjunto de criptomoneda respaldada en petróleo. Voy a hacer esa propuesta, primera vez que lo digo, se la voy a hacer llegar a todos los países productores para que tengamos en agenda ese tema. Y en otro tema también pues relacionado con la misma reunión, sin embargo, era algo más específico, porque las amenazas del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, sobre un posible embargo petrolero, el presidente Nicolás Maduro también se refería a ese tema. Aseguró que el país tiene diversos aliados comerciales en el mercado internacional y que la industria no depende solamente de Washington. Ha fracasado Rex Tillerson, así lo declaro. Fracasó en su gira por América Latina. Quedó aislado. La propia derecha le ha dado la espalda, porque vino con un grupo de ideas extremistas. A Venezuela no le amenaza a nadie. Si él quiere declarar un embargo petrolero de los Estados Unidos contra Venezuela, Venezuela superará cualquier amenaza, cualquier embargo, y seguiremos vendiendo petróleo al mundo. Hay mucha gente en el mundo listo para comprarnos nuestro petróleo, así que no dependemos de los Estados Unidos. Y hablando justamente de aliados, fíjense que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de China se han pronunciado contra la acusación de Rex Tillerson, del secretario de Estado de Estados Unidos, con esa acusación de que el gobierno de China ayuda justamente al gobierno de Nicolás Maduro, dicen desde Estados Unidos, con turbias inversiones de petróleo por préstamo. Hablando desde Beijing, el portavoz del gigante asiático, Jen Xuan, dijo que la cooperación financiera entre Venezuela y China fue establecida por las empresas y los organismos financieros de ambas naciones en los principios comerciales de beneficio mutuo. Los comentarios de los Estados Unidos en cuestión son infundados e irresponsables. La cooperación financiera entre China y Venezuela se lleva a cabo entre organizaciones financieras y empresas de ambos lados, de acuerdo con intereses comerciales y de beneficio mutuo. Todos los contratos de préstamo firmados cumplen completamente con los estándares internacionales y todas las operaciones se llevan a cabo dentro de la ley. Los resultados que han logrado han enriquecido las vidas de los residentes locales. Ahí lo escuchábamos entonces, Venezuela no está sola, China es uno de esos grandes aliados, de modo que Estados Unidos pues también tendrá que analizar esta situación. De inmediato pasamos a hablar de Brasil. Nuestro compañero de labores, Ignacio Lemos, más temprano publicaba justamente en su cuenta en Twitter lo siguiente, y lo leemos: el Frente Parlamentario Ruralista negocia apoyo a la reforma jubilatoria a cambio de la reducción de límites al uso de agrotóxicos. Brasil lidera el consumo mundial de esas sustancias. Quien sobreviva y tenga empleo formal aportará durante 40 años por una jubilación íntegra. Para ya que nos entregue el reporte de pues lo que sucede, que nos amplíe esta información, vamos a recibir a nuestro compañero Ignacio Lemos. Adelante, Nacho. Saludos estudios. El Congreso brasileño retomó sus actividades para este 2018 y la principal pauta es la reforma jubilatoria impuesta por Michel Temer y su ministro de Hacienda, Enrique Meireles. Una reforma que extiende el tiempo de aportes para la población y en muchos sectores significará prácticamente una condena a morir sin jubilarse, porque el tiempo de aporte supera la longevidad media de muchos sectores como en el nordeste brasileño o la periferia de Sao Paulo. Y en ese sentido hay mucho rechazo de la población y Michel Temer hasta el momento no consigue la cantidad de votos necesarios, y es por eso que no se ha puesto en votación en el Congreso brasileño esta reforma, no solo en el 2017, sino que también hasta ahora en el 2018 no cuenta con los votos necesarios esta
esta reforma puede extenderse en su votación hasta final de año. Pero ya hay sectores como el Frente Ruralista, que es mayoría en el Congreso brasileño, que está exigiendo para la aprobación de esta reforma que se quite la restricción al uso de agrotóxicos en Brasil, en el país que más consume agrotóxicos en el mundo, estas sustancias que afectan tanto la salud de los productores, de los consumidores, como también de la madre tierra. Buscan tener aún menos restricciones en Brasil y además están exigiendo que se cambie la nominación en la legislación como agrotóxico por fitosanitario para denominar a estas sustancias que son dañinas a la salud. Esto es lo que ocurre. Todavía Michel Temer no tiene los votos, como le decía. Veremos qué ocurre de acuerdo a esta presión contra los diputados del agronegocio y los diferentes diputados que pretenden votar esta reforma jubilatoria en Brasil, el país que más consume agrotóxicos en el mundo. Estudios. Gracias, Ignacio. Justamente un lobby muy poderoso que podría tener pues una repercusión importante en la decisión sobre la reforma jubilatoria de Brasil. Nos vamos entonces a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos hablando de cómo los organismos internacionales manipulan los indicadores económicos con fines políticos. Al regreso. Los profetas del desastre quedan en evidencia. El Banco Mundial, entidad monetaria que junto a organismos como el Banco de Desarrollo Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, admiten el pecado, maquillaje o manipulación de los indicadores económicos. Paul Romer, economista en jefe del Banco Mundial, reconoció manipulación en la metodología y criterios de medición para alterar el ranking de competitividad de Chile con fines políticos. Aseguró que la intención era mostrar un indicador más bajo e instalar la idea de deterioro en el entorno empresarial chileno para desfavorecer electoralmente a la presidenta saliente Michelle Bachelet. Por ello, la estrategia se basó en bajar constantemente el indicador en el primer mandato de Bachelet, subirlo en el gobierno de Sebastián Piñera y volver a bajarlo cuando la presidenta volvió al poder. En 12 años, Chile ha fluctuado entre el puesto 25 y el 57, una volatilidad considerable. Estos datos manipulados fueron repetidos como una letanía por el candidato de la derecha Sebastián Piñera durante los 4 años del gobierno de Bachelet y luego cuando decidió ser candidato presidencial. Uno de los elementos en que basó su campaña fue en criticar la supuesta pérdida de atractivo para los inversores internacionales que habrían supuesto las políticas realizadas bajo la presidencia de Bachelet. Así que no es tan sorpresiva su vinculación con el encargado de redactar el informe Doing Business, Augusto López Claro, y a quien también se señala como muy cercano al exministro secretario general de la presidencia de Piñera, Cristian Larroulet, y del exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Y este caso, claro que ha levantado polvo, pero no es la primera vez y seguramente tampoco será la última que queda en evidencia cómo las instituciones financieras mueven sus piezas para intervenir en las expectativas de la población, crear también un clima o un supuesto clima de inestabilidad económica. En Ecuador y en Honduras el FMI también ha hecho de las suyas. Lo revisamos. Aunque para 2007 el Fondo Monetario Internacional premió las proyecciones de Ecuador otorgándole un 1% adicional, para 2009 y los años posteriores hizo subestimaciones de los resultados de crecimiento de la economía nacional. En 2008, por ejemplo, pronosticó un crecimiento de 2,9%, pero el país creció en 6,4%.
En 2011, refirió un promedio de 3,2% cuando el PIB aumentó en 7,9%. En el 2015, ante la caída de los precios del petróleo, apreciación del dólar, devaluación monetaria en los países vecinos y la reducción de ingresos por exportaciones, el Fondo Monetario Internacional corrigió sus proyecciones y publicó en octubre que el decrecimiento del PIB ecuatoriano para ese mismo año sería del menos 0,6%, subestimando el resultado real de variación del PIB en 0,9%. Para el año próximo, el organismo internacional estimaba una contracción del 4,5% y para 2017 un decrecimiento del PIB del 4,7%. Datos perfectos para poner en tela de juicio la gestión de Rafael Correa en pleno escenario electoral, para sembrar dudas y cuestionamientos a una economía que decidió soltar las amarras de un organismo internacional, que lejos de ayudar a superar crisis, busca garantizar el pago de las deudas privadas a la banca internacional. Según ejecutivos del Fondo Monetario Internacional, Honduras ha estabilizado la economía, restablecido la confianza y allanado el camino para acelerar el crecimiento y reducir la pobreza. Parece que se han hecho de la vista gorda, pues la realidad de los hondureños revela que si bien el desempeño macroeconómico de los últimos años ha sido positivo, este no ha podido compensar las necesidades más urgentes de los ciudadanos. Los números de la gestión de Juan Orlando Hernández lo confirman. Más del 60% de la población vive en condiciones de pobreza. El país ocupa el puesto número 5 en el ranking 2016 de los países de América Latina con la tasa más alta de desempleo, 7,4%. Los niveles de inversión pública en infraestructura se han mantenido al mínimo, han oscilado entre 1 y 2% del PIB, muy por debajo de los estándares internacionales que señalan debería situarse entre el 5 y el 6%. Sin duda una maniobra intencional del organismo internacional. Y es que al FMI, como brazo de Estados Unidos, por su política de injerencia económica, le conviene mantener enfrente de la presidencia al mismo líder que durante los últimos años ha abierto la puerta y dado rienda suelta al desarrollo de un modelo alineado con las órdenes del exterior y que por resultados solo exhibe un crecimiento empobrecedor. Y este tipo de acciones son las que desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, equiparan con ese llamado realismo mágico. Aquí reportamos justamente un artículo del economista Sergio Martín Carrillo, integrante investigador del CELAC, el realismo mágico del FMI en el caso de Ecuador. Justamente muestra personajes reales que aparentemente tienen la capacidad de hacer cosas fantásticas, supuestamente la reducción de la pobreza, la desigualdad. Sergio Martín Carrillo ahí dice, premia pues a estos personajes con unas buenas proyecciones de crecimiento del PIB. Por otro lado, en sus obras también hay personajes oscuros que muestran el enfrentamiento social cotidiano que se vive en la realidad. Estos personajes no están ligados a la supuesta magia de sus políticas y el autor ahí castiga con desdicha lo que se ve traducido en sus proyecciones de crecimiento pues del PIB. Así nos vamos entonces a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos ya revisando de lleno quién es Jerome Powell, quien llega ya hoy, se integra a las tareas de la Reserva Federal estadounidense. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Iniciamos hablando de Estados Unidos. El exbanquero de inversiones Jerome Powell juró ya este lunes como el 16º líder de la Reserva Federal estadounidense. En palabras de Powell, se dice comprometido a llevar las cuentas claras y transparentes durante su gestión. Tenemos el resumen de esta jornada. Tal vez el presidente de la Reserva Federal más rico de la historia, Jerome J. Powell, de 65 años, toma las riendas de la política monetaria en un momento en el que los analistas apuntan a desafíos en el horizonte. Powell es un viejo conocido en Washington.
Aunque carece del perfil de economista de sus predecesores, se unió a la Reserva Federal en 2012 como gobernador designado por el entonces presidente Barack Obama, el año en el que la Fed adoptó un objetivo de 2% para la inflación anual. Hace poco tiempo hice el juramento para convertirme en presidente de la Reserva Federal. Me siento honrado por esta oportunidad de servir al pueblo estadounidense. Y, cuando empiezo mi mandato, quiero enfatizar mi compromiso de explicar qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Powell dijo que estaba comprometido a explicar las medidas políticas de la Fed, una señal que probablemente sea bien recibida por los conservadores legisladores que han pedido al Banco Central que siga fórmulas estrictas para fijar una tasa de interés, un requisito al que los funcionarios de la Fed se han opuesto. El estreno de Powell al frente del Banco Central más influyente del mundo no se presenta fácil. Wall Street le recibe con una volatilidad que no se veía desde junio de 2016, cuando Reino Unido votó en referéndum abandonar la Unión Europea. El índice Dow Jones ha perdido un 5% de los valores desde el último récord, tras extender este lunes las fuertes caídas que se vieron el viernes, el último día de gestión de Yellen. A pesar de su historial, Janet Yellen, la primera mujer en dirigir la Fed, se convirtió en la primera jefa de la Fed en 4 décadas en no ser reelegida para un segundo mandato. En noticias económicas del viejo continente, Reino Unido ya inició esta semana que bien puede ser decisivo en las negociaciones por el Brexit, descartando la posibilidad de permanecer en algún tipo de unión aduanera con la Unión Europea después de abandonar el bloque. La profunda división en el seno de gobierno, sin embargo, que ha sido algo que ha estado combinado con el silencio de la primera ministra británica Theresa May, ha provocado que la discusión se haya producido también a la luz pública, con ministros de uno y de otro bando defendiendo vehementemente sus posturas enfrentadas a falta de una oficial. Lo único que puedo decir es que, sin una unión aduanera y fuera del mercado único, las barreras comerciales y los bienes y servicios son inevitables. Ha llegado el momento de tomar una decisión. Está perfectamente claro lo que queremos hacer y no hay dudas al respecto. Como usted mismo dijo, abandonamos la unión aduanera, pero estamos buscando un buen futuro para Gran Bretaña. Así concluimos esta emisión de Impacto Económico, como todos los días, agradeciendo su sintonía y también recordándoles nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?